Buenos días con todos. Hoy les voy a hablar de manera breve los conceptos básicos de manejo de residuos hospitalarios. En los establecimientos de salud se generan distintos tipos de desechos y por eso es fundamental manejarlos correctamente. Lo primero es la segregación, que consiste en separar los residuos desde el mismo lugar donde se producen para evitar riesgos y contaminación. Luego encontramos la clasificación. Los residuos comunes son como los domésticos, los biocontaminados contienen sangre y materiales infectados, los químicos especiales como medicamentos vencidos o reactivos y los radiactivos usados en áreas de radioterapia. Cada tipo de residuo debe colocarse en un envase específico: bolsas negras para comunes, rojas para biocontaminados, contenedores rígidos para punzocortantes y bolsas amarillas para químicos. Después de la recolección interna es el traslado seguro en el área de almacenamiento temporal, un espacio controlado y señalizado. Más adelante ocurre el transporte externo realizado por empresas autorizadas y luego el tratamiento, que puede incluir autoclave, incineración y otros métodos para eliminar riesgos. Finalmente los residuos llegan a su disposición final. Todo esto se realiza bajo normas de bioseguridad, protegiendo la salud del personal y del ambiente. Muchas gracias por su atención. Ahora les paso con mi compañera. Perú, en 2020 se generaron cerca de 8 millones de toneladas de residuos sólidos. Más de la mitad fueron orgánicos y casi el 10% fueron residuos peligrosos, donde se incluyen los hospitalarios. Durante la pandemia, estos residuos se volvieron un problema porque muchos hospitales no tenían una buena capacidad de tratamiento, aumentando el riesgo de contagio. Además, según el INEI, en Lima, el 86,3% de los residuos peligrosos provienen de tres fuentes principales. Salud aporta el 46,2%, el MINSA el 25,2% y las clínicas privadas 14,9%. Esto muestra que el sector público es el que genera más residuos peligrosos y que se necesita una mejor gestión para evitar riesgos. Hola, mi nombre es Fabricio Razo y hoy me toca explicar, en este caso, 5 prácticas saludables fundamentales para reducir los riesgos que generan los residuos hospitalarios, especialmente aquellos que pueden causar contagios, cortes o infecciones. La primera es la segregación correcta de los residuos. Esto significa separar de inmediato los desechos biocontaminados y los punzocortantes en bolsas rojas y en contenedores rígidos. Esta práctica nos puede evitar que objetos peligrosos como agujas o material con sangre terminen mezclados con la basura común y expongan a otras personas. Otra práctica sería sellar y rotular adecuadamente cada bolsa o contenedor antes de retirarlo. Colocar etiquetas visibles y cerrar herméticamente reduce el riesgo de que alguien manipule el residuo sin saber que es peligroso. Y además nos puede facilitar su transporte seguro dentro del establecimiento. Otra práctica indispensable sería el uso de equipo de protección personal, como guantes gruesos, mascarillas y mandiles. Estos no solo protegen al trabajador de pinchazos o cortes, sino que también de cualquier contacto con fluidos que pueden ser potencialmente infecciosos. Otra práctica sería el almacenamiento en áreas seguras y de un acceso restringido, ya que los residuos hospitalarios no deberían quedar expuestos en pasillos o en espacios abiertos. Estos deberían ser llevados a zonas diseñadas para contenerlos, con una buena ventilación y una señalización clara, para evitar cualquier contacto con la población o con el personal que no está capacitado. La última práctica que considero sería la capacitación constante y permanente del personal. El que sepan cómo manejar correctamente los residuos y cómo actuar ante accidentes como pinchazos o derrames puede permitir responder rápido y disminuir considerablemente el riesgo de transmisión de enfermedades. Hola, mi nombre es Diego Grandes y ahora vamos a ver las consideraciones más importantes para prevenir riesgos en el manejo de residuos hospitalarios. Primero, el lavado de manos. Siempre debe realizarse después de manipular residuos porque es la forma más efectiva de evitar la transmisión cruzada y proteger tanto a trabajadores como a pacientes. Segundo, es fundamental no mezclar residuos. Los residuos comunes nunca deben ir con los descontaminados porque esto aumenta los riesgos y complica todo el proceso de manejo seguro. En tercer lugar, debemos evitar el desordenado.
Las bolsas y contenedores solo deben llenarse hasta 3/4 de su capacidad. Esto previene rupturas, derrames y evita accidentes por puntos cortantes. Como cuarta consideración, es importante mantener los contenedores siempre cerrados. Esto reduce la exposición a fluidos, evita malos olores y también impide que personas no autorizadas los manipulen. Quinto, se deben desinfectar las superficies donde se apoyan bolsas o contenedores, como bandejas, carros o mesas. Esto disminuye la contaminación indirecta, que muchas veces pasa desapercibida. Y finalmente, es obligatorio reportar cualquier incidente, como pinchazos, derrames o roturas de bolsas, para activar los protocolos de bioseguridad y evitar que cualquier riesgo se extienda. Según la OMS, hasta el 50% de las infecciones asociadas a la atención de salud pueden prevenirse con una correcta higiene de manos y desinfección de superficies, especialmente después de manipular residuos hospitalarios. Soy Esteban Orihuela. A mí me tocó lo que son las políticas nacionales sobre el manejo de residuos hospitalarios y normativas del MINSA en Perú. En el Perú el manejo de residuos hospitalarios está regulado por varias políticas y normas del Ministerio de Salud. La principal es la Norma Técnica de Salud 144 MINSA del 2018, que establece que todo el proceso que deben seguir los hospitales, desde la segregación de la fuente con bolsas y techo de colores, hasta el almacenamiento temporal, el transporte interno y el tratamiento de los residuos biocontaminados y su disposición final. Esta norma también exige capacitar al personal y crear un comité de gestión de residuos en cada establecimiento. Otro documento importante es la ERM del 2004, que fue una de las primeras normas que organizó los procedimientos para manejar los residuos hospitalarios. Aunque hoy está actualizada por normas más recientes, sigue siendo un antecedente clave. Además tenemos el Plan Nacional de Gestión del Residuo del Establecimiento de Salud, aprobado por la ERM del 2010, que establece metas y estrategias para mejorar la gestión en todos los centros de salud del país. Y en resumen, el Perú cuenta con un marco normativo sólido que busca garantizar que los residuos hospitalarios se manejan adecuadamente y sin riesgos para la población. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Camila Basauri Trejo, soy estudiante de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y estoy realizando una entrevista sobre, el manejo de residuos hospitalarios como parte de un trabajo académico, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jorge Luis Basauri Quirós, soy médico cirujano, ginecólogo obstetra, médico ecografista, médico auditor. La pregunta número 1 es básicamente, quisiera saber cómo se realizan actualmente la clasificación de los residuos dentro del hospital y qué categorías son las que generan con mayor frecuencia. Sí, bueno, en nuestro hospital clasificamos los residuos según la normativa del MINSA, en 4 categorías principales, ¿no? Tenemos residuos comunes, biocontaminados, especiales y punzocortantes. Debido a alta demanda y al volumen de pacientes que atendemos diariamente, los residuos biocontaminados y punzocortantes son los que se generan con mayor frecuencia, especialmente en emergencia, hospitalización y laboratorio, ¿no? Quisiera saber desde su experiencia, ¿qué mejoras se necesitan en el centro de salud? Ya sea infraestructura, capacitación, presupuesto o coordinación con la municipalidad, que también es muy importante para lograr optimizar el manejo de los residuos hospitalarios. Bueno, necesitamos ampliar la flota de carros de transporte interno, también reforzar las capacitaciones, ¿no?, de personal nuevo y actualizar parte del equipamiento de almacén temporal. También sería importante aumentar las coordinaciones con municipalidad para fiscalización externa y así mejorar nuestro trabajo. Claro, me parece muy bien, la verdad. Muchas gracias, doctora Jessica. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué medidas urgentes consideras necesarias para evitar que los residuos hospitalarios terminen mezclados con basura común y llegar a las calles? Creería que el método más efectivo son las campañas. Podría ser tanto dentro de los hospitales, postas como en los parques, en lugares donde se pueda llegar a más gente y se pueda transmitir más el mensaje sobre los riesgos que tiene cada infección, sobre los distintos tipos de transmisiones, sobre los chequeos preventivos que se deben hacer para evitar que una enfermedad avance sin nosotros saberlo.